Hola familia TDT, muy buenas noches, mi nombre es Saúl. Esto me pasó por allá del 2001 aproximadamente. Llevaba trabajando para una empresa de seguridad cerca de 5 meses y contaban que había un lugar en el cual espantaban. Muchos compañeros que habían ido a ese lugar contaban que era espeluznante pasar ahí la noche. A ver, el lugar en cuestión era una iglesia abandonada. Estaba ubicado en un poblado un poco distante, eso sí. Y bueno, contaban que los guardias que habían ido a ese lugar no terminaban ni su turno. Decían que veían cosas, les apagaban la luz por la noche. Además de que ahí asustaban, dicen que había fantasmas. Francamente, no me creía nada de esos inventos de los compañeros, porque siempre que me tocaba guardia en lugares solitarios, las cosas sonaban o parecía que asustaban en esos lugares. Sin embargo, siempre que iba a ver que producía esos sonidos, terminaba encontrando la fuente. Por lo general era una gotera en el techo, el sonido del viento de las ventanas, bueno, a veces hasta las ramas de los árboles. Todo eso por la noche hace que se den ciertos sonidos que uno pensaría que son un fantasma o algún demonio lo que hace, pero no es así. Mi amigo Estefano, quien trabajaba en la administración de la empresa, me dijo que les gustaría que tomara un trabajo. Sí, en la famosa iglesia abandonada. Tendría que pasar una semana entera en ese lugar. Digo, ver una iglesia ubicada en medio de la nada. Yo, lógico, les dije que aceptaba, y antes de cerrar el trato, Estefano me miró fijamente y me dijo: Oye, Saúl, no te andaré con rodeos. ¿Crees en los fantasmas? Le contesté que todo en esta vida tiene un origen y una explicación. Y entonces Estefano, al ver mi incredulidad, me dijo que si las cosas se ponían feas, no dudara en llamarle. Que sin importar la hora le llame y que él iría a verme en ese momento. Tardaría un poco en llegar a auxiliarme, pero sonriendo le contesté que no pasaba nada. Me dejaron el lunes a primera hora. El lugar era bastante bonito. Era un gran bosque y justo en medio estaba una gran iglesia que por la apariencia tendría como unos 100 años o quizá más. Estefano me dio mi dotación, me enseñó el lugar y luego de acompañarme un par de horas se retiró. Mientras daba vueltas por el lugar para familiarizarme con él, pude observar que en las paredes de la iglesia habían muchos símbolos extraños. Digo, no conozco mucho sobre el tema, pero parecían símbolos que se usan en los rituales satánicos. Lo que más me llamó la atención fue que en la capilla, o sea, el lugar en el que se celebra la misa, todo tenía bastante polvo, salvo los asientos. Digo, daba la impresión de que estos habían sido utilizados hace poco. Se podía notar la suciedad y el polvo en todo el lugar, pero en los asientos estaban limpios. Como el lugar estaba rodeado por muchos árboles bastante grandes, pronto oscureció. Preparé mi comida, me dispuse a hacer mi guardia, y cuando eran cerca de las 7 de la noche pasé por la capilla. El lugar era grande, espacioso, y aunque estaba solo, me dio la impresión de que alguien me observaba. No había nadie, pero algo me hace sentir muy incómodo. Entonces tomé la decisión de quedarme en la parte de afuera. Al menos así no sentiría la mala vibra que me daba estar dentro de esa iglesia. Todo pasó relativamente con calma. Digo, no había nada extraño o fuera de lo normal en ese lugar. Serían cerca de las 11 de la noche cuando me entró la urgencia de ir al baño. Para ese entonces ya estaba sereno y la sensación que tuve minutos antes ya había desaparecido. Ingresé a la iglesia por la parte de enfrente y en cuanto entré pude sentir un frío que te helaba todo el cuerpo.
Incluso con el abrigo que cargaba, podía sentir un hielo que me penetraba hasta los huesos. Las luces comenzaron a parpadear como insinuando que se apagarían. Llegué al baño, hice mis necesidades. En cuanto terminé y me disponía a salir, la luz del baño comenzó a parpadear, hasta que finalmente se apagó. Quedé totalmente a oscuras en ese lugar. Saqué prontamente mi celular del bolsillo y con él intenté iluminarme, pero no encendía. Me acerqué a la puerta ayudándome de las paredes para no caerme, pero esta no abría. La puerta estaba como trabada. Empecé a escuchar voces en el baño, como si alguien más estuviera conmigo, pero no lograba entender lo que decían. Tenía tanto miedo que solo pude empujar la puerta una y otra vez con todas mis fuerzas. Pero parecía que algo o alguien del otro lado la estuviera sosteniendo para que no pudiera salir. En un instante, todo quedó en silencio y pude escuchar una voz bastante bajita que dijo claramente: "¡Largo de aquí!". En cuanto lo escuché, tuve tanto temor. Yo sabía que no había nadie excepto yo en el lugar, así que no sé cómo me lancé contra la puerta y esta se cayó. Me levanté del suelo rápidamente y tomé el celular para iluminarme. En verdad, ese lugar estaba en tinieblas. No se podía ver absolutamente nada. Luego de unos segundos, la linterna del móvil finalmente me iluminó. Comencé a caminar por el largo pasillo y llegué a la capilla. Las paredes de la iglesia e incluso el techo comenzaron a sonar. Era como si alguien las estuviera golpeando. Fue ahí cuando grité: "¡Ey! ¿Quién anda ahí? Soy de seguridad y esta propiedad es privada. Deben de retirarse o voy a llamar a la policía". Entonces escuché de nueva cuenta esas palabras: "¡Largo de aquí!". Mi cuerpo temblaba. Tomé el celular para marcarle a Estefano. Sabía que no estaba solo. Alguien o algo estaba ahí conmigo en ese lugar. El teléfono cayó de mis manos debajo de uno de los asientos, así que me dispuse a recogerlo. Me agaché para poder tomarlo y antes de poder alcanzarlo, pude ver al fondo de la banca, en esa oscuridad, unos ojos que brillaban con una violencia terrible. Quedé espantado, sobre todo cuando escuché una voz que hizo eco en todas las paredes de la iglesia y dijo: "Serás mi cena". Eso fue todo para mí. Me dispuse a retirarme del lugar a toda prisa, y en ese momento, cuando me incorporé y me disponía a correr, no podía. Algo me tomó con tanta fuerza por el tobillo que caí al suelo. Eso me quería arrastrar debajo de la banca con tanta violencia que sentí que me estaba cortando la piel. Con todas mis fuerzas me sostenía de la banca de enfrente, pero eso podía más que yo. Cuando volteé para ver qué me estaba tomando, pude ver una criatura de forma humanoide. Esta reía diabólicamente desde debajo de la banca, mientras me jalaba con su larga mano negra. Pude notar que eso se divertía viendo lo asustado que yo estaba ahí de mi sufrimiento. Entonces, al no quedarme otra opción y ver que la batalla de la vida la estaba perdiendo, comencé a rezar: "Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores". Esa cosa dijo fuertemente mientras pasaba su larga y lengua por sus labios: "En la hora de nuestra muerte". Eso me hizo desfallecer. Sentí que en ese momento la vida junto a mis fuerzas abandonaron mi cuerpo. Ese era mi fin. Pude escuchar a lo lejos una voz conocida como me llamaba: "Saúl, Saúl". Y con lo que me quedaban de fuerzas, grité: "¡Aquí estoy!". Esa cosa se apresuraba en meterme debajo de la banca, y en ese momento sentí que alguien tomó mis manos. Era Estefano, quien con todas sus fuerzas me trataba de sacar de ese lugar. Él también vio esa criatura y, pidiendo a Dios que no me abandone, no dejaba de jalarme. En un momento, esa cosa se burló de nosotros. Nos dijo: "Volveré por ustedes".
Seguido de eso, solo soltó una carcajada lúgubre y me soltó. En ese instante desapareció. Estefano me ayudó a levantarme, ya que yo no podía. Aún no me recuperaba del susto que pasé. Además, sentí un dolor muy fuerte en el tobillo. Cuando estuvimos afuera de la iglesia, escuchamos una voz espantosa que decía: ¡Malditos, vuelvan! Y otra que no dejaba de decir: ¡Largo de aquí! En cuanto entramos a la camioneta y nos disponíamos a salir, esta no encendía. Era como si estuviera ahogada, y por más que Estefano le daba el contacto, este no se prendía. En ese momento miré hacia adelante, y ahí, en medio del camino, estaba esa figura negra, esa que me atacó en la iglesia. Nos miró fijamente por unos segundos, y luego de pasar su lengua por sus labios en señal de que nos quería comer, este ente desapareció. Estefano no tenía color en su rostro. Intentó una vez más prender la camioneta y esta encendió. Nos fuimos del lugar a toda marcha. Ya en la ciudad vi mi tobillo. Estaba sangrando bastante. Tenía 3 cortes de los cuales emanaba sangre. Al llegar al hospital, las enfermeras me cosieron un total de 15 puntos en 3 partes diferentes del tobillo. Aún tengo la cicatriz que me dejó ese demonio. Y bueno, ¿cuál es la diferencia de antes a ahora? Que ahora ya creo en lo paranormal. Gracias por leerme. Hola, buenas noches, familia TDT. La siguiente historia que les voy a contar le pasó a mi tío cuando era joven. Cuando mi tío vivía en la sierra, había una iglesia que estaba en mal estado. Era una iglesia muy antigua. Estaba construida de un material bastante noble. Los campesinos que vivían en el pueblo sabían muy bien que si pasaba algún temblor bastante fuerte, la iglesia se caería y con ello se llevaría a todos los que estuvieran adentro. Llegando el fin de semana, todo el pueblo se reunió. Se pusieron de acuerdo para hacer una nueva iglesia. La iglesia que querían sería mucho más resistente y a la vez estaría a varios metros de la antigua iglesia. Cuando estaban a mitad de terminar la nueva iglesia, el pueblo le dijo al cura que dejara la antigua iglesia y que se fuera a dormir a la nueva. El cura no quería aceptar por temor a las personas de lo ajeno y que robaran las cosas que aún no se podían mover a la nueva iglesia, y sobre todo porque esta aún no estaba terminada. Luego de una conversación larga, el pueblo convenció al cura de que se fuera a dormir a la nueva, que los objetos que se queden en la antigua iglesia serían cuidados por el pueblo. El pueblo formaría grupo de 2 para que hagan guardia cada 12 horas. Así vigilarían que no hubiera personas de lo ajeno. Por alguna extraña razón, en ese momento mi tío y su amigo no lo sabían, pero nadie quería hacer guardia de turno en la noche. Como mi tío y su amigo en ese tiempo eran bastante vagos, pensaron que haciendo guardia toda la noche, nadie se daría cuenta si ellos se dormían adentro de la iglesia, así que aceptaron hacer la guardia de noche. Los primeros días que hicieron la guardia, no les pasó nada fuera de lo normal. Y todo era porque se la pasaban durmiendo dentro de la iglesia. Llegado el fin de semana, cuando mi tío no tenía sueño, ese día se la pasó toda la noche deambulándose de un lado para otro en el segundo piso de la iglesia, hasta que se escuchó un ruido en el primer piso. Pensando que alguna persona de lo ajeno había ingresado, mi tío bajó de inmediato al primer piso a despertar a su amigo. Cuando los dos guardaron silencio, empezaron a escuchar sonidos de súplicas, lloriqueos. Estos estaban pidiendo perdón. Mi tío, pensando que les querían asustar, le dijo a su amigo que no tuviera miedo, que estaban tratando de asustarlos para que así se pudieran robar todas las cosas. Cuando estaban yendo donde provenía el sonido, se dieron cuenta que era en el salón más grande donde daban misa, porque esa era la única que estaba iluminada.
Cada que se acercaban a la sala de misa, se escuchaba el sonido de un látigo y los lamentos de varias personas. Qué raro. Ahí fue cuando mi tío empezó a tener un poco de miedo. Él sabía muy bien que en la iglesia no había nadie. Además, si las personas de lo ajeno ingresaban a la iglesia, no harían tremendo ruido. Digo, no serían tan tontos. El amigo de mi tío le habló para traer una banca y así poder ver lo que estaba pasando. Luego de jalar una banca y subirse encima, lo que vieron no lo podían creer. Vieron a varias personas que estaban tapadas con una vestimenta color negra, y al frente de ellos habían unos tipos bastante grandes y estos los azotaban a los que estaban ahí. Cuando el amigo de mi tío quiso interferir, notaron que los seres que terminaron de recibir los latigazos poco a poco iban desapareciendo. Con esto se dieron cuenta de que no eran personas las que estaban allá dentro de la iglesia, sino almas en pena. Mi tío cuenta que al darse cuenta de lo que estaba pasando, no se podía mover. Estaba inmóvil del miedo. Y si no fuera por su amigo que le sacó cargando del lugar, él se hubiera quedado esperando lo que tuviera que pasar. Al día siguiente, mi tío cuenta lo que pasó en la iglesia. Que ya no quiere hacer guardia de la noche, que porque espantan. Ahí fue cuando los demás le dijeron que era por eso que no querían hacer guardia de noche, porque sabían que espantaban. Luego de lo ocurrido, la guardia solo se hacía de afuera, ya no de adentro. Gracias por leerme. Buenas noches. Hoy les comparto una experiencia cortita que me sucedió ayer por la mañana. Los domingos por la mañana apoyo a una amiga de la familia a dar clases pastoral en la iglesia de la colonia. Ayer ya estábamos realizando las oraciones finales para concluir la clase. Una integrante del equipo volteó rápido hacia las bancas de la iglesia. Solo vi que se puso pálida, se persinó y volvió a mirar hacia la misma banca rezando. Nos preguntó si habíamos visto algo en esa parte, a lo que le contestamos la amiga de mis padres y yo que no, pero al verla, la veíamos como bastante asustada. A ver, fui a revisar qué es lo que había visto, algún animalito, no sé, alguna rata, una cucaracha o algo así. Pero la señora que apoyó me alcanzó y roció agua bendita en toda la banca y pasillos, y me dijo que otra persona de reojo observó a alguien sentado en una banca, pero que, al voltearlo a ver bien, dice que no había nada, pero que claramente vio un par de patas de cabra de color oscuro, y que al volver a ver hacia las bancas es cuando ya no encontraba nada. Dice que escuchó como una carcajada grave, como burlándose. Por eso fue que rociaron con agua bendita y realizaron una oración. Poquito tiempo después, llegó el sacerdote, se quedó realizando una oración y, bueno, eso fue todo. Mi relato es cortito, pero espero que les haya gustado. Gracias por leerme, Raúl. Un abrazo a la familia TDT. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.